Hoy voy a tratar de fundamentar el significado del pecado. Vamos a encontrar dos tipos de pecado: el pecado de muerte y el pecado no de muerte. Y el pecado de muerte no tiene perdón. ¿Y cuáles son los pecados de muerte? Hoy vamos a estar analizando todo aquello. Por lo tanto, pasamos, alabado sea el Señor, y me van a seguir el significado de pecado. Diga conmigo fuerte: el significado de pecado. Más fuerte: el significado de pecado. Más fuerte: el significado de pecado. Seguimos. Mira lo que dice: el pecado es un insulto a Dios y Él odia el pecado. Nuestros pecados nos separan de Dios, nos alejan de su presencia. Y eso lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 59, el verso 1 y 2. Mira lo que dice: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero, mira lo que dice el verso 2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Quiere decir que si tú pecas, así llores, así ayunes, así cantes y así saltes, si tú no te arrepientes, Dios no va a oír tu oración. Si Dios quiere que oye tu oración, tienes que arrepentirte de tu pecado, tienes que volverte a Dios, tienes que rascar tu corazón y decirle: perdóname, ten misericordia. Entonces Dios aplacará su ira y inclinará sus oídos para escucharte. Pero si tú no te arrepientes de tu pecado, entonces Dios no te va a escuchar. A su nombre. A su nombre. Gloria. Pero pastor, yo voy a la iglesia, yo salto, yo canto. Pero pastor, yo ofrendo, yo diezmo. Si no te arrepientes, Dios no va a escucharte tu oración. Y está diciendo en el libro de Isaías que vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es por eso que hay mucha gente evangélica que se siente enfermo, que viene un pastor de un lugar y cuando llama a ministrar a los enfermos, pasan los mismos. Viene otro pastor, pasa el mismo. Viene otro pastor, pasa el mismo. Siempre enfermo, siempre enfermo. ¿Sabes por qué? Porque tú no sabes arrepentirte de tu pecado. Porque si te arrepintieras de tu pecado, entonces Jehová, Dios, estaría a tu lado para sanarte. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Diga conmigo: la paga del pecado. Más fuerte: la paga del pecado es muerte. Más fuerte: la paga del pecado es muerte. Todo pecado trae consecuencias. El pecado, cuando usted peca, va a morir espiritualmente. No va a poder comunicarse con Dios. Por eso que usted debe saber identificar qué es pecado. Seguimos. Perdón, ahí no va. Mira lo que dice. ¿Qué es exactamente entonces el pecado? El pecado es ofender a Dios con nuestros pecados. Cuando usted peca, va a ofender a Dios. Cuando usted peca, va a abofetear a Dios. Cuando usted peca, va a crucificar a Jesús. Por eso que usted debe cuidarse del pecado. Seguimos. Primer punto: el concepto de pecado. Vamos a definir qué es pecado. Seguimos adelante. Mira lo que dice. El concepto de pecado lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Para entender mejor, veremos el significado de la palabra infringir. Y la palabra infringir significa desobedecer, quebrantar, anular un decreto. Mira lo que dice infringir: desobedecer, quebrantar, anular un decreto. Y eso lo vamos a encontrar. Seguimos. En primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿qué es pecado? Infringir la ley. ¿Qué significa infringir? Desobedecer. Entonces Dios ha puesto mandamientos, Dios ha puesto estatutos dentro de las Sagradas Escrituras. Y eso lo vamos a ver más adelante.
Sigue diciendo, mira lo que dice. El libro de Santiago, capítulo 2, del verso 9, 10 y 11. Pero si hacéis acepción, diga conmigo, acepción, más fuerte, acepción de personas, cometes pecado. Mira lo que está diciendo Santiago. El que hace acepción de personas comete pecado. Usted no puede hacer acepción de personas, por más que tenga o no tenga, se vista bien o no se vista bien, sea profesional o no sea profesional. Usted no debe hacer acepción de personas, porque delante de Jehová nuestro Dios todos somos iguales. A su nombre. Y si usted hace acepción de personas, comete pecado. Entonces Dios te está diciendo estrictamente, no hagas acepción de personas. Y si haces acepción de personas, pecas. A su nombre. Y sigue diciendo, y quedéis convictos por la ley como transgresores. Mira lo que está hablando, transgresores. O sea, el pecado es transgredir la ley de Dios. Verso 10, leemos todos juntos, 2, 3. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofende en un punto, mira lo que está diciendo, en un punto se hace culpable de todos. Usted puede decir, pero yo guardo la ley, pero yo me santifico, pero si ofendieres en un punto, cometes pecado. En este caso, cuando Dios dice, antiguamente decía, no matarás, porque si matas irás a juicio. Pero hoy te dice Dios, no te enojes contra tu hermano, porque si te enojas contra tu hermano, entonces es sinónimo de asesinato y vas a ir a juicio. Por eso Dios no quiere que te enojes. Y si tú te enojas con alguien, aprenda a pedir perdón al instante antes que salga el sol. A su nombre. Y todavía te sigue diciendo, si traes tu ofrenda al altar y te recuerdes que tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda ahí, vuelve, reconcíliate con tu hermano y regresa y recién presenta tu ofrenda a Jehová. A su nombre. Pero hoy en día se pelean con el hermano, se pelean con el esposo, se pelean con los hijos, se pelean entre ministerios y pasan con la frente bien alta a ofrendar. Esa ofrenda Dios no lo va a recibir. Esa ofrenda es abominable ante los ojos de Jehová, porque Dios quiere que usted esté a cuentas para que recién presente sus ofrendas. A su nombre. A su nombre. Y sigue diciendo, seguimos, el verso 11, porque el que dijo no cometerás, también ha dicho no matarás. Ahí dice adulterio. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Mira lo que está diciendo, transgresor. Entonces, ¿qué es pecado? Es transgredir los mandamientos de Dios. Usted va a cometer pecado cuando transgrede los mandamientos de Dios. A su nombre. Y sigue diciendo, no adorarás ídolos. Ese es un mandato que Dios ha puesto, que no se debe adorar ídolos, porque todo aquel que adora ídolos está pecando contra Dios, está quebrantando un mandato que Dios ha puesto. Por eso que todo mensajero de Dios, puede ser cardenal, puede ser sacerdote, puede ser pastor, puede ser apóstol, puede ser el líder más grande de una religión, tiene que enseñar de acuerdo a las Sagradas Escrituras, porque Dios nos ha enviado a ser su mensajero y tenemos que enseñar de acuerdo a la Biblia. A su nombre. Y mira lo que dice Levíticos, capítulo 26 y verso 1. No haréis para vosotros ídolos. Mira lo que está diciendo. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová tu Dios. A su nombre. Dios ha puesto un mandato, Dios ha puesto un decreto, que no se puede adorar ídolos. Por eso que el mundo entero está bajo la maldición de Dios, porque quebranta el mandato de Dios, quebranta los estatutos de Dios, pensando que adorar ídolos es algo bueno.
Pero cuando usted adora ídolos, quebranta el mandato de Dios a su nombre. Y sigue diciendo, mira lo que dice. Seguimos. Primera de Corintios, capítulo 10, el verso 28. Mira lo que dice. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, significa que detrás de todo ídolo hay un demonio. Detrás de toda estatua hay un demonio. Entonces usted tiene que aprender a obedecer los mandatos de Dios. Sigue diciendo, pasamos al segundo punto. Obedecer a los padres. Dios ha puesto una ley, Dios ha puesto un mandato que usted tiene que obedecer a sus padres. Si papá le dice, hijo mío, anda, vaya a comprar pan, y si usted dice, oh, que vaya el otro, usted está pecando contra Dios. A su nombre. Si papá le dice, hijito mío, tienes que ir al mercado, pero no, yo soy varón, ¿por qué tengo que ir? Si usted desobedece, está pecando contra Dios. Y mira lo que dice en Efesios, capítulo 6, verso 1. La leemos todos juntos. 2, 3. Vamos, leemos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es. Obedece. Todo lo que te mande tu padre, obedece. ¿Por qué lloras en la vida? ¿Por qué sufres en la vida? Porque usted no sabe obedecer a sus padres. Entonces, pecado es cuando usted quebranta un mandato. Y aquí hay un mandato que te dice, obedece a tus padres. Amén. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Todo aquel que no obedece a su padre peca. Y sigue diciendo en el libro de Éxodo, capítulo 21, el verso 15. El que hiere a su padre o a su madre morirá. Mira lo que está diciendo. El que hiere a su madre o a su padre, el que hiere a su padre o a su madre morirá. O sea que es un pecado grave ante los ojos de Dios desobedecer al padre. Usted no puede desobedecer. No, pero pastor, es que yo ya tengo bigotes, tengo mi carnet o tengo mi cédula de identidad y yo soy mayor de edad. ¿Y quién te ha dicho que porque eres mayor de edad vas a dejar de desobedecer a tu padre? Porque mientras tu padre vive, aunque tenga bigotes, aunque tengas mujer, siempre serás hijo de tu padre y tienes que aprender a obedecer. Y si tú no obedeces, estás pecando contra Dios. Si usted quiere darle fuertes palmas, dale. Aleluya. Pero sin embargo, hoy desobedecemos al padre, desobedecemos a la madre y venimos aquí a cantar y a aplaudir. Dios no te va a tomar en cuenta. Usted está perdiendo su tiempo. Pero si usted ha entendido, tiene que arrepentirse y antes de entrar al templo tiene que llorar y decirle, Señor, perdóname, he pecado contra mi padre. Cuando vuelva a mi casa me voy a reconciliar, le voy a abrazar, le voy a pedir perdón. Entonces recién Jehová tu Dios te escuchará. A su nombre. A su nombre. Y sigue diciendo, mira lo que dice 3. No te unirás en yugo desigual. Ese es un mandato de Dios. Esa es una ordenanza que Dios ha puesto. Esto no lo ha puesto un hombre. Esto no lo ha puesto un político. Esto lo ha puesto Dios y dice, no os unáis en yugo desigual. Entonces cuando tú te unes con los incrédulos, estás pecando contra Dios. Por eso que sufres, por eso que lloras. No, pero pastor, lo voy a ganar para la iglesia. Está escrito, está establecido. Tú no puedes ser más que Dios. Lea lo que dice en su palabra. Vamos, leemos todos juntos. A la voz de 2, 3. No os unáis en yugo desigual con los, más fuerte, con los. Si Dios está diciendo, ¿qué te crees tú? ¿Más que Dios? Está diciendo bien claro, no unáis con los incrédulos. Sigue diciendo, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Es una orden. Usted debe de obedecer. Por eso que hay personas que se unen con inconversos
lloran, sufren, porque no les deja venir a la iglesia. Muchas veces les critica, les empieza a celar, y por eso sufren. ¿Por qué? Porque desobedecen el mandato de Dios. A su nombre, a su nombre. Sigue diciendo. 3. Pecado de muerte y no de muerte. Vamos a encontrar dos tipos de pecado: el pecado de muerte y el pecado no de muerte. Y seguimos viendo. Primera de Juan, capítulo 5, el verso 16 y el verso 17 dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Mira lo que está diciendo: al que comete pecado que no sea de muerte, el pastor podrá orar por ese hermano. El pastor podrá decirle: Padre, perdónale, porque le va a pedir a Dios. Pero sigue diciendo: esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Vuelve a repetir: pecado que no sea de muerte. O sea, si tú pecas un pecado que no sea de muerte, el pastor puede orar y Dios te va a perdonar. Pero sigue diciendo: hay pecado de muerte, por la cual yo os digo que no se pida, que no se ore. O sea que ningún pastor puede atreverse a orar por un pecado de muerte. ¿Y cuáles son los pecados de muerte? Quiero que usted entienda aquí. Quiero que usted me escuche atentamente. Uno de los pecados de muerte es la blasfemia al Espíritu Santo. 2, el adulterio. 3, el golpear a padre o a madre. Y vamos a encontrar muchos más, pero con estos 3 quiero quedarme. 1, la blasfemia del Espíritu. 2, el adulterio. Hijo mío, si tú cometes adulterio, no va a haber ningún pastor que pueda orar por usted, porque usted ha muerto para Dios. Si usted comete fornicación, está a punto de morir para Dios. Si usted golpea a su padre, ha muerto para Dios. Ni un sacerdote ni un ministro podrá orar. Y si un ministro se atreve a orar por aquello, entonces ese ministro ha pecado contra Dios y Dios le va a desechar de su sacerdocio. Mira lo que dice. Sigue diciendo: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Y sigue diciendo: cometer continuamente pecado es convertir en pecado de muerte. Hebreos capítulo 10, el verso 26 y 27. Quiero que prestes atención aquí. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Lo están leyendo? Mira lo que dice. Lo leemos todos juntos a la voz de 2, 3. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, la palabra de Dios, mira lo que dice: ya no queda más sacrificio por los pecados. Usted comete un pecado de muerte, así llore, así ayune 40 días, así camine de rodillas todo Bolivia, Dios no lo va a perdonar. Por eso usted tiene que pensar que es pecado. Pecado es transgredir la ley de Dios. Vamos a encontrar muchas leyes dentro de la palabra. Y el que comete pecado no tiene perdón. A su nombre. A su nombre. Entonces, ¿qué es pecado? Transgredir. Puedes burlarte de un hermano, puedes ofender a un hermano, pero si tú te burlas de Dios, has cometido un pecado. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí es: si tú, conociendo la verdad, si Dios te dijo no forniques y fornicas, estás pecando contra Dios. Y si Dios te está diciendo no ofendas a tu padre y ofendes, estás pecando contra Dios. Dios te dice respeta a las autoridades y tú no respetas, estás pecando contra Dios, porque Dios lo puso y Dios lo sacará. Amén. A su nombre.
Dios te dice, obedece a tu pastor. Y tú no obedeces, estás pecando. Dios te dice, hay que congregar todos los días, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Y si tú no congregas, estás pecando contra Dios. Aquí no es el asunto que yo voy a la iglesia. No, pero que yo voy simplemente para pasar el rato. No te juegues con Dios, porque los ojos de Dios están viendo en todo lugar que tú estás. Y si tú no te arrepientes, entonces la ira de Dios te alcanzará, para que aprendas a respetar al Todopoderoso, que nadie puede jugarse de Él. A su nombre, a su nombre. Para poder terminar, si Miguel está por aquí, quiero que entiendas. Conocemos a un hombre que gobernó una nación. Este hombre era el dueño de esta nación. Dios lo puso. Pero este hombre tuvo que salir con la muerte. Dios lo sacó. No hubo otra forma más de sacarle. Pero mientras estaba en el poder, este hombre era el Dios. Este hombre decía que la voz del pueblo es la voz de Dios. Y muchas veces se atrevía a maldecir a Dios. Entonces a este hombre le alcanzó la ira de Dios y tuvo que morir en una desgracia. Escuche bien, a pesar que tuvo los mejores médicos, a pesar que se fue a un país donde hay los mejores médicos del mundo entero, no pudo escapar de la ira de Dios. Sea quien sea, tiene que pagar. Si usted comete un pecado, tiene que pagarlo. Por eso no peque contra Dios. Piense bien, medite bien, para que no le alcance la ira de Dios. Porque escrito está en su palabra, Deuteronomio capítulo 28, el verso 1. Si obedecieres atentamente la voz de Jehová, te irá bien todos los días de tu vida. Pero si tú no obedeces, te vendrá la maldición, te vendrá la ira de Dios. Maldito serás en tu casa, maldito será tu canasta de amasar, maldito será tu vientre, porque estás pecando. Por eso hoy medita y piensa, ¿a quién estás sirviendo? ¿A quién vienes a buscar? Si tú vienes a buscar a Dios, entonces me has entendido de lo que he hablado, que es pecado. A su nombre. Todo pecado es muerte. No hagas que te alcance. Recuerda, hijo mío, que si tú pecas, Dios no te va a escuchar. Si tú pecas, has hecho una división con Dios. Dios no te va a oír tu oración hasta que te arrepientas. Puedes ir al mejor predicador, puedes ir al mejor ministro de alabanza, puedes saltar 2 metros, 3 metros, puedes dar vueltas, y si tú no te arrepientes, alcanzarás la ira de Dios. Te voy a poner 2 ejemplos. Saulo, este hombre iba camino a Damasco, cuando de pronto se le apareció Jesús. Y cuando Jesús se le apareció, este hombre cayó al piso por el poder de Dios, para ser cambiado, para ser usado por su poder de Él. Pero también encontramos a Ananías y Zafira, que este hombre engañó y mintió a Dios. Le dijo: en tanto hemos vendido el terreno, cuando era mentira. Pedro estaba parado ahí, y cuando le dijo: no me has mentido a mí, has mentido a Dios, este hombre, Ananías, cayó al piso para condenación, para muerte. Vino su esposa y cayó al piso también para muerte. En otras palabras, para juicio. No todo el que cae al piso es de Dios. Por eso debes venir con un corazón limpio, un corazón arrepentido, para que descienda el poder de Dios sobre ti y te use. Y entonces serás libertado y podrás levantar las manos para cantar alabanzas al Rey de Reyes.
No te engañes, hijo mío. Por eso has entendido que fornicar es pecado. Usted no puede estar fornicando. Usted no puede estar jugándose con los sentimientos, porque estás pecando. Que la iglesia no es el mundo. La iglesia es comprado por la sangre de Cristo. Usted no puede estar adulterando. Usted no puede estar enojándose contra su hermano. Usted no puede estar desobedeciendo a su padre, porque si desobedece, peca contra Dios. Levante su mano para arriba y cierre sus ojos. Recuerda que Pablo cayó por el poder de Dios, pero este hombre se arrepintió. Este hombre le dijo: ya no puedo, estoy bajo tus manos. Pero también encontramos a Ananías, que por mentir cayó al piso y murió. No hagas que el juicio de Dios descienda sobre ti. Hoy arrepiéntate de tu pecado. Si Dios quiere, si tú quieres sanarte, si tú quieres ser libre, ven a los pies de Jesús y arrepiéntate. No tengas temor y no digas qué me van a decir. Solo dile: perdóname, he pecado contra ti y contra el cielo. Este hijo pródigo volvió arrepentido. Su padre le vistió con nuevas ropas, le puso un anillo y un calzado, porque si tú vienes arrepentido, Jehová Dios no te va a desechar. Jehová Dios no te va a dejar de lado, mas de lo contrario te extenderá sus manos para ayudarte. Mas de lo contrario extenderá su mano para librarte. Pero quiere Él que te arrepientas de verdad, que sepas reconocer tus errores y le digas: perdóname, perdóname, Señor, perdóname. Acércate al Señor. Y si tú nos has visitado por primera vez y has entendido esta palabra, te invito a que aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador. Y si tú estabas retrocedido, alejado de Dios, hoy puedes reconciliarte con Él y decirle: perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor.